En el corazón del condado de Uintah, en Utah, se encuentra el Rancho Skinwalker, un lugar rodeado de misterio y fenómenos inexplicables. Desde mutilaciones de ganado hasta avistamientos de luces en el cielo, este rancho ha sido llamado el lugar más extraño de la Tierra. Pero para entenderlo, debemos empezar por su historia y su conexión con la cultura navaja. El nombre del rancho proviene de las leyendas sobre los skinwalkers, figuras de la tradición navaja que supuestamente poseen la capacidad de cambiar de forma y manipular el entorno. Según las historias, los skinwalkers eran chamanes oscuros, seres peligrosos que habitaban en lugares malditos. Para los navajos, el área donde se encuentra el rancho era territorio prohibido, un lugar cargado de energías que ningún humano debía perturbar. Los primeros registros históricos del rancho datan de los años 30, cuando Kenneth y Edith Myers se establecieron allí. Durante más de 6 décadas, los Myers vivieron en relativa calma. Sin embargo, la llegada de Terry y Gwen Sherman en 1994 marcó el inicio de los fenómenos inexplicables. Los Sherman, ganaderos experimentados, notaron que algo extraño sucedía en su propiedad. Una de sus primeras experiencias fue el encuentro con un lobo de tamaño descomunal. A pesar de su aparente mansedumbre, cuando el lobo intentó atacar a una de sus vacas, Terry le disparó a quemarropa. El animal no mostró señales de dolor, y tras varios disparos más, simplemente se alejó y desapareció en el bosque. Los problemas no terminaron allí. En varias ocasiones, los Sherman encontraron a su ganado mutilado. Los cortes eran precisos, casi quirúrgicos, y no había rastros de sangre. En una ocasión, Gwen descubrió que una de sus vacas había sido completamente desangrada, pero el suelo estaba seco. Otro fenómeno recurrente eran las luces en el cielo. Terry relató cómo, en noches despejadas, podían observar esferas de luz flotando sobre los campos. En una ocasión, Terry persiguió una de estas esferas con su perro. La luz, que parecía moverse de forma inteligente, desapareció de repente. Más tarde, el perro fue encontrado muerto, rodeado de un círculo de hierba quemada. Los Sherman vivieron con miedo constante durante los 2 años que habitaron el rancho. Los fenómenos no solo continuaban, sino que parecían intensificarse con el tiempo. Gwen relató en una entrevista posterior que incluso durante los días más tranquilos, la atmósfera del rancho era opresiva, como si algo invisible los observara constantemente. Desesperados por entender lo que ocurría, intentaron buscar ayuda. Contactaron a expertos locales, desde veterinarios hasta investigadores de lo paranormal, pero ninguno ofreció respuestas satisfactorias. Era como si las cosas se burlaran de nosotros, dijo Terry en una entrevista. Cualquier cosa que intentábamos simplemente no funcionaba. Parecía que los fenómenos sabían que los observábamos. En un intento final por documentar los eventos, Terry instaló cámaras alrededor de la propiedad. A pesar de su esfuerzo, los dispositivos fallaban en los momentos más críticos. En una ocasión, una esfera luminosa apareció flotando cerca del ganado. Las cámaras estaban activas, pero cuando revisaron las grabaciones, el momento exacto del avistamiento estaba en blanco, como si algo hubiera interferido con el sistema. Incluso los equipos electrónicos parecían fallar cuando los fenómenos estaban presentes. La conexión con la cultura navaja es ineludible. Según la tradición, los skinwalkers eran chamanes que adquirían sus habilidades a través de pactos oscuros. Aunque estas historias pueden parecer mitológicas, algunos testigos afirman haber visto figuras humanoides con extremidades alargadas y movimientos antinaturales cerca del rancho. Cansados y sin respuestas, los Sherman empezaron a considerar dejar el rancho.
Fue entonces cuando su historia llamó la atención de Robert Bigelow, un empresario multimillonario conocido por su interés en lo paranormal y su trabajo en la industria aeroespacial. Fascinado por los relatos del rancho, Bigelow contactó a los Sherman para comprar la propiedad. La venta fue rápida y directa. Bigelow no solo ofreció un precio justo, sino que prometió convertir el rancho en un laboratorio dedicado a estudiar los fenómenos. Para Terry y Gwen, era la oportunidad perfecta para escapar y, al mismo tiempo, permitir que alguien con los recursos adecuados investigara lo que ellos nunca pudieron explicar. «Lo vendimos porque no podíamos más», comentó Gwen. «Era un lugar hermoso, pero había algo allí que no queríamos entender. Solo queríamos nuestra vida de vuelta». Con la llegada de Bigelow, el rancho Skinwalker pasó de ser una propiedad rural cargada de misterio a un centro de investigación científica. Bajo su dirección, el rancho se llenó de equipos sofisticados y personal especializado, marcando el inicio de una nueva era en la búsqueda de respuestas sobre lo desconocido. Bajo la dirección del National Institute for Discovery Science, NIDSI, un equipo de científicos instaló cámaras de alta resolución, detectores de radiación y sensores de movimiento en toda la propiedad. Pero, a pesar de los equipos avanzados, los fenómenos seguían siendo tan impredecibles como siempre. Uno de los problemas más desconcertantes era el fallo constante de los dispositivos electrónicos. Las cámaras se apagaban sin motivo aparente. Los drones perdían señal y los detectores de movimiento registraban actividad en zonas donde no había nada visible. En varias ocasiones, los sensores detectaron niveles de radiación peligrosamente altos, pero estos desaparecían tan rápido como aparecían. En un experimento, el equipo decidió monitorear al ganado con cámaras durante 24 horas. Una noche, una vaca desapareció de su corral. Cuando revisaron las grabaciones, encontraron interferencias y estática en el momento exacto de su desaparición. Los investigadores también tuvieron encuentros aterradores. Uno de ellos relató cómo, mientras patrullaba de noche, vio una figura humanoide de ojos brillantes al borde del bosque. Intentó acercarse, pero la figura desapareció, dejando huellas en el suelo que no correspondían a ningún animal conocido. En otro caso, un científico observó una luz azul flotando sobre uno de los establos. Cuando intentó acercarse, la luz desapareció repentinamente, dejando tras de sí un fuerte olor a ozono. Las luces son, sin duda, uno de los fenómenos más persistentes y desconcertantes del rancho. Testigos aseguran que estas esferas no solo aparecen en el cielo, sino que a veces se mueven a ras del suelo, interactuando con las personas. En un caso documentado, un guardia vio cómo una luz azul lo seguía mientras conducía por la propiedad. La esfera parecía cambiar de dirección según lo hacía el vehículo, antes de desaparecer con un destello. El rancho Skinwalker no solo ha capturado la atención de científicos, sino también de la cultura popular. En 2016, el empresario Brandon Fugal compró la propiedad y permitió el acceso a un equipo de filmación. Durante el rodaje, se captaron anomalías como pulsos electromagnéticos, destellos en el cielo y sonidos subterráneos que desafiaban cualquier explicación lógica. A pesar de décadas de investigaciones, el rancho Skinwalker sigue siendo un misterio. Los científicos no han encontrado una explicación definitiva para los fenómenos, y los testimonios continúan acumulándose. ¿Es el rancho un portal hacia otra dimensión? ¿Un laboratorio de tecnología avanzada? ¿O simplemente una confluencia de eventos naturales? Mientras las preguntas persistan, el rancho Skinwalker permanecerá como un lugar donde lo desconocido se manifiesta de formas que no podemos comprender.
Hay lugares que parecen cargados de una energía oscura, sitios que despiertan una mezcla de atracción y miedo en quienes los conocen. El Hotel Cecil, ubicado en el corazón de Los Ángeles, es uno de esos lugares. Con una historia marcada por crímenes atroces, muertes inexplicables y una reputación que ha superado generaciones, el Cecil ha sido llamado el Hotel Maldito. Construido en 1924, con la esperanza de convertirse en un símbolo de lujo y prosperidad, el Cecil pronto se vio atrapado en una espiral descendente. La Gran Depresión, la decadencia del barrio de Skid Row y más tarde una serie de tragedias personales transformaron este lugar en un imán para las tragedias. Hoy exploraremos la oscura historia del Hotel Cecil, desde los eventos más aterradores y crímenes espeluznantes, hasta los fenómenos inexplicables que han hecho de este lugar un ícono del terror. ¿Por qué tantas vidas han terminado aquí? ¿Es simple coincidencia? ¿O acaso el hotel está realmente maldito? El Hotel Cecil fue construido en 1924, en una época en que Los Ángeles experimentaba un auge económico y social. Con su arquitectura Art Deco, 700 habitaciones y elegantes decoraciones, el Cecil fue diseñado para alojar a los viajeros de lujo que llegaban al centro de la ciudad. La inversión era prometedora y su construcción simbolizaba el optimismo de una era. Pero todo cambió en 1929, con la llegada de la Gran Depresión. Los sueños de opulencia se desmoronaron rápidamente y el Cecil pasó de ser un símbolo de esperanza a un lugar decadente, rodeado de pobreza y desesperanza. Durante décadas, su vecindario, conocido como Skid Row, se llenó de personas sin hogar, violencia y abandono. El Hotel Cecil comenzó a atraer a un tipo de huésped muy distinto al que se había imaginado. Con el paso de los años, se convirtió en el refugio de quienes buscaban escapar, esconderse o enfrentar sus propios demonios. Pronto, la muerte y la tragedia se convirtieron en huéspedes frecuentes de sus habitaciones. El Hotel Cecil no solo fue testigo de la pobreza y la decadencia, sino también de algunos de los crímenes más oscuros de Los Ángeles. Uno de los casos más conocidos fue el de Richard Ramírez, también conocido como The Night Stalker. Durante su ola de asesinatos en 1985, Richard Ramírez, un asesino en serie despiadado, eligió el Cecil como su lugar de descanso. Al regresar de sus crímenes, dejaba su ropa ensangrentada en el contenedor del hotel y subía a su habitación sin que nadie sospechara. Para él, el Cecil era un refugio, un escondite en la oscuridad. Se dice que algunos huéspedes del hotel, sin saber quién era en realidad, notaban una extraña presencia en él. Era como si el mal mismo estuviera en el aire cuando él pasaba, confesó un antiguo empleado. Nunca hablaba con nadie, y sus ojos eran tan oscuros que parecían agujeros vacíos. Una noche en particular, se cuenta que al entrar al hotel después de uno de sus crímenes, Richard fue visto por una pareja de turistas. Él les dirigió una mirada que describieron como inhumana, llena de rabia y vacío a la vez. No dijeron nada, pero su silencio no fue por casualidad. Fue el mismo miedo el que los hizo callar. Pero Richard Ramírez no fue el único asesino en serie que llamó al Cecil su hogar. En 1991, Jack Unterweger, un periodista austríaco que había sido condenado por asesinato, también se hospedó aquí. Lo que parecía una historia de redención se tornó en terror, pues Unterweger continuó asesinando mujeres mientras escribía para medios en Europa. Para él, el Cecil era mucho más que un simple hotel. Era un escenario de cacería. A menudo se le veía en el bar del hotel, observando a sus víctimas. Era muy educado. Siempre tenía una sonrisa, pero algo en él no estaba bien.
recuerda un testigo. Era como si mirara a través de ti, como si fueras invisible. Los otros huéspedes no sospechaban que ese hombre amable era, en realidad, un cazador. Estos casos no son solo coincidencias. El Cecil parecía atraer a personas con oscuros deseos y con historias de redención fallida, convirtiéndose en el lugar perfecto para quienes buscaban esconder su verdadera naturaleza. Con el tiempo, las paredes del hotel parecían absorber cada uno de estos horrores, formando una energía que algunos aseguran aún persiste. Quienes han trabajado en el Hotel Cecil y quienes se han hospedado allí cuentan historias inquietantes. Aunque el edificio parece ordinario desde fuera, hay algo que hace que cada huésped sienta una opresión inexplicable desde el momento en que entra. Un antiguo empleado del hotel, que trabajó allí durante los años 80, relata lo siguiente. Siempre sentía que alguien me estaba observando, especialmente cuando subía a los pisos superiores. Era como si la oscuridad misma te siguiera. Una vez, escuché mi nombre susurrado, pero cuando me giré, no había nadie. Pensé que estaba perdiendo la razón. Otro testimonio, de una huésped que pasó una noche en el hotel en 1993, agrega: no pude dormir en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien se acercaba a mi cama. Incluso oía los pasos, como si alguien arrastrara los pies. Cuando prendí la luz, no había nadie, pero el aire estaba helado, como si la muerte misma estuviera en la habitación. A lo largo de los años, decenas de huéspedes han dejado comentarios inquietantes en el libro de registro. Algunos mencionan haber visto sombras en sus habitaciones. Otros describen haber sentido manos invisibles tocándolos en medio de la noche. Lo que debería haber sido un refugio seguro se convirtió, para muchos, en una pesadilla de la que solo podían escapar al salir del hotel. Algunos describen incluso haber oído el sonido de una puerta cerrándose en la habitación contigua, en la madrugada, cuando se suponía que nadie estaba hospedado allí. Los expertos en fenómenos paranormales tienen una teoría para lugares como el Hotel Cecil. La llaman energía residual. Según esta creencia, los eventos trágicos y violentos dejan una especie de marca energética en el espacio. Es como si las paredes, los pisos y cada rincón del hotel absorbieran las emociones intensas de quienes allí sufrieron, convirtiéndose en una especie de grabadora de energías. Quienes han estudiado el Cecil aseguran que el lugar emite una vibración peculiar, algo que va más allá de las simples apariciones de fantasmas. Es una especie de eco, explica un investigador paranormal. Los eventos pasados resuenan en el ambiente, haciendo que cada persona que entre sienta una mezcla de miedo y desesperación. Es como si el edificio mismo estuviera atrapado en un ciclo de sufrimiento. Una teoría sostiene que los lugares como el Cecil funcionan como una especie de batería espiritual. Cuantas más emociones intensas se descargan en ellos, más fácil es que esas energías permanezcan. Cada asesinato, cada tragedia, cada momento de dolor contribuye a cargar esta batería invisible. Quizás el Cecil no esté maldito en el sentido tradicional, pero es innegable que el lugar ha absorbido la oscuridad de los que han pasado por allí. Con cada muerte y cada tragedia, el hotel ha acumulado una carga energética que lo convierte en algo más que un simple edificio. Para algunos, es un recordatorio de que las tragedias dejan huellas y de que algunos lugares nunca pueden escapar de su historia. Entre todas las tragedias y misterios que rodean al Hotel Cecil, uno de los casos más desconcertantes ocurrió en 2013, cuando una joven canadiense llamada Elisa Lam desapareció durante su estadía en el hotel. Días después de su desaparición, la policía publicó el último video de Elisa,
capturado por las cámaras de seguridad del ascensor. En el video, Elisa parece confundida, como si algo o alguien la estuviera persiguiendo. Se asoma fuera del elevador, se esconde y luego hace movimientos extraños con sus manos, como si intentara comunicarse con una presencia invisible. Este video rápidamente se volvió viral y con él surgieron incontables teorías. Algunos creen que Elisa estaba bajo el efecto de una fuerza sobrenatural, mientras que otros sugieren que sufría de un episodio psicótico. Una noche, un huésped de la planta baja comentó haber escuchado susurros y golpes que provenían de las cañerías del agua. Al día siguiente, notó que el agua del grifo tenía un sabor extraño. Fue entonces cuando la policía descubrió su cuerpo en uno de los tanques de agua del hotel. Su muerte sigue siendo un misterio. El Hotel Cecil sigue siendo un enigma. A lo largo de su historia, ha sido hogar de tragedias, refugio de asesinos y escenario de eventos inexplicables. Es posible que todos estos sucesos sean solo una serie de coincidencias, o hay algo más oscuro en juego, algo que atrae la tragedia y la desesperación hacia sus muros. Ahora es tu turno de decidir. ¿Crees que el Hotel Cecil está realmente maldito o que es solo un lugar atrapado en la leyenda urbana? Cuéntanos en los comentarios tus teorías y si alguna vez has sentido que un lugar tiene una energía especial, buena o mala. Y si te gustó este recorrido, no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir explorando juntos los misterios más oscuros del mundo. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi la mansión Winchester. Sus oscuros muros victorianos se levantaban imponentes bajo el cielo nublado de San José, como si ocultaran secretos que no querían revelar. La estructura en sí parecía tener vida. Cada ventana me observaba como ojos atentos, y cada esquina irregular prometía historias siniestras. Era un lugar que había escuchado nombrar una y otra vez, famoso por su misterio y por la leyenda de su creadora, Sarah Winchester. Pero hasta que estuve allí, frente a sus puertas, no comprendí completamente la inquietud que generaba. No era solo una casa, era un laberinto de piedra y madera construido para albergar algo oscuro, algo inexplicable. A medida que avanzaba por los primeros pasillos, me invadió la historia de Sarah Winchester, como si el espíritu de la mansión la contara en susurros. Sarah no era solo una viuda rica, era una mujer rota, devastada por la pérdida de su hija y poco después de su esposo. Su dolor era tan grande que, en su desesperación, recurrió a un médium en busca de respuestas. Este, según la historia, le explicó que su familia estaba maldita, perseguida por las almas de aquellos que habían perdido la vida a manos de los rifles Winchester, una fortuna construida sobre sangre y tragedia. La única forma de protegerse, según le dijeron, era construir una casa sin fin, un refugio que desorientara a los espíritus y los mantuviera lejos de ella. A partir de ese momento, Sarah se entregó por completo a una misión que duraría 38 años. Crear un laberinto, una trampa de paredes y puertas que jamás pudieran atravesar. Con cada paso que daba, me iba adentrando en un diseño que desafiaba toda lógica. La mansión estaba construida sin ningún plano claro, y al inicio pensé que los pasillos y las habitaciones se acomodarían conforme avanzara, pero cuanto más caminaba, más me confundía. Las escaleras subían solo para detenerse frente a techos que no llevaban a ninguna parte. Abría puertas esperando ver una nueva sala, pero algunas simplemente revelaban paredes sin salida o caídas abruptas que parecían una trampa. Cada esquina parecía esconder un propósito secreto, una voluntad siniestra, como si la casa misma hubiera sido diseñada para atrapar no solo a los espíritus,
sino a cualquiera que se atreviera a recorrer sus pasillos. Y mientras exploraba, sentía que algo me observaba, una presencia que parecía caminar a mi lado, como si las sombras de la mansión misma tuvieran vida. Pronto noté que el número 13 estaba presente en cada rincón de la mansión, como un eco en cada detalle. Candelabros alterados para tener 13 brazos, ventanas con 13 paneles, escaleras con 13 peldaños, como si este número fuera una especie de talismán. Sarah Winchester era tan supersticiosa que incluso firmó su testamento 13 veces. Para ella, el 13 no representaba mala suerte, sino protección, una barrera numérica que mantenía a raya a los espíritus. Lo que más me inquietó fue descubrir la obsesión de Sarah, al punto de crear un diseño donde incluso la más mínima medida estuviera impregnada de ese número. Sentí una extraña mezcla de admiración y temor. Cada vez que veía el 13, me parecía un recordatorio de que estaba entrando en un terreno donde la lógica y la razón no tenían lugar. A medida que recorría los pasillos, era difícil ignorar los sonidos extraños que resonaban a mi alrededor. Creí escuchar pasos detrás de mí, y al voltear, solo encontré el vacío, pero la sensación de que alguien me seguía era persistente. Luego escuché un leve susurro, como un murmullo que se apagaba justo antes de que pudiera comprenderlo. No estaba solo en esa casa, lo sabía. Aunque solo habían pasado unos minutos desde que ingresé, me parecía que la mansión me envolvía, como si me estuviera observando, decidiendo si merecía conocer sus secretos. En la penumbra podía ver sombras fugaces que parecían figuras humanas, obreros, fantasmas de otra época, atrapados para siempre en esta construcción interminable. Y la presencia de una mujer de negro, que algunos dicen es el propio espíritu de Sarah Winchester, rondaba el ambiente. Tenía la sensación de que en cualquier momento vería sus ojos brillando en algún rincón oscuro. Finalmente, llegué a una de las habitaciones más temidas de la mansión, la habitación azul. Decían que aquí Sarah realizaba sus sesiones espiritistas, buscando consejo en aquellos a quienes temía. Al cruzar la puerta, el aire cambió. Sentí que el ambiente se volvía más denso, casi difícil de respirar. En el centro, varios espejos reflejaban la penumbra de la habitación y mis propios temores. Me dijeron que Sarah evitaba mirarse en ellos, temerosa de que su reflejo atrapara a los espíritus. La atmósfera era opresiva, como si las paredes mismas guardaran secretos de esas noches de invocación. Al cerrar los ojos por un instante, creí escuchar voces. No era un lugar cualquiera. Era el corazón de la mansión, el punto de encuentro entre dos mundos, donde Sarah dialogaba con aquellos a quienes temía. En 1906, un terremoto sacudió la mansión, destruyendo secciones completas de la construcción. La mansión se llenó de grietas y varios pisos se colapsaron, pero lo que me sorprendió fue saber que Sarah interpretó este desastre como un mensaje de los espíritus, como si estuvieran enojados, molestos por el ritmo de la construcción, o tal vez furiosos porque Sarah intentaba burlarles. Ella cerró varias salas de la mansión que resultaron dañadas y dejó los muebles y objetos personales en su lugar, intactos. Mientras caminaba frente a una de esas salas clausuradas, sentí el frío emanando de ese lugar congelado en el tiempo, como si las sombras y los ecos del pasado aún habitaban ahí, sin descanso. Me invadió una sensación de temor. Era como si aquella parte de la mansión hubiera sido sellada para contener algo más que objetos. Al salir de la mansión, sentí una extraña mezcla de alivio y vacío. Esta mansión no era solo un edificio, sino una manifestación física del tormento y la desesperación de una mujer que vivió y murió bajo una sombra constante. En sus pasillos dejé parte de mi paz
y cargué con una pequeña fracción de sus terrores. Mientras miraba la mansión por última vez, comprendí que no era solo un monumento a la obsesión. Era un laberinto, un desafío a los vivos y a los muertos, un eco de miedo e insomnio. La leyenda de Sarah Winchester no moriría mientras la mansión siguiera en pie. En cada rincón y en cada escalera sin salida, algo oscuro aguardaba. Y en mi mente, la mansión seguiría viva, susurrándome, recordándome que hay lugares en este mundo donde el dolor y el miedo encuentran formas extrañas de hacerse eternos.